Muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Antonio Cruz Torres, aspirante a la licenciatura de Desarrollo de Software de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Me complace encontrarme con la licenciada en Pedagogía por la UNAM, Liliana García Pérez. Agradezco de antemano aceptar esta entrevista en el campo en el cual usted se desenvuelve. El objetivo de esta entrevista es el poder saber cuál es la percepción en voz de los expertos del campo de la educación en un tema como lo es la educación básica en los indígenas. Licenciada, la pregunta número uno que tengo es, ¿cuál es su opinión acerca de la educación en México? En México hay un gran retraso con respecto a la educación, ya que en la actualidad está siendo opacada por la tecnología y obviamente por el Internet. Si no se renueva el modelo educativo, llegará a ser obsoleta la educación, así que se tiene que planificar y analizar bien un nuevo método para poder igualar o rebasar los estándares actuales de la educación, ya que no basta con aprender matemáticas, español, geografía, historia, etcétera, sino que tiene que actualizarse y prepararse para grandes retos, puesto que la vida de ahora es totalmente diferente a lo que acontecía y se vivía hace 20, 30 o 50 años. Pregunta número dos. ¿Cuáles cree que son los mayores problemas que se tiene en México en materia de educación? Como lo mencioné anteriormente, pienso que los problemas de la educación en México radica en que ya está siendo obsoleta y no se puede adaptar a la época actual, pues el modelo educativo que tenemos fue hecho y adaptado para las generaciones pasadas. Antes no tenían computadoras, acceso a internet y a un gran mundo de información. Hoy en día los niños y adolescentes tienen más acceso a la tecnología y plataformas de diversos temas que ha hecho parecer a la educación paupérrima. ¿Qué percepción tiene sobre la educación indígena en México? Pues la percepción que tengo sobre la educación indígena aquí en México es que si en las ciudades principales del país la educación ha sido ya limitada con un modelo educativo de mucho retraso, pues obviamente las comunidades indígenas han sido más afectadas, ya que no hay escuelas de educación básica cerca de sus comunidades, mucho menos escuelas de nivel medio superior ni universidades en sus poblaciones, por lo que la educación está más limitada para ellos. Por lo tanto, los que quieren estudiar tienen que trasladarse a zonas muy lejanas de sus hogares para poder recibir al menos la educación básica. ¿Qué opina sobre la educación a distancia y su desarrollo en México? La educación a distancia aquí en México es una buena alternativa que tienen las personas para poder estudiar y desarrollarse en determinada profesión y así tener un título profesional que avale su conocimiento. Sin embargo, uno de los contras es que obviamente como esa distancia se requiere tener tecnología, es decir, una computadora al menos en casa y para poder realizar todas las tareas y proyectos que se requieran y puedas presenciar las clases de la carrera elegida. ¿Cree que la educación en México ha establecido un buen desarrollo en las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, como herramientas adecuadas para el desarrollo de la educación en México, sobre todo en el nivel básico? Pienso que el desarrollo de las TICs en México está todavía en proceso de crecimiento, ya que obviamente no todas las personas en México cuentan con una computadora en casa, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por el INEGI y la disponibilidad y uso de las tecnologías de información. En México, solo el 30% de hogares cuentan con un ordenador en casa, lo que debe ser imprescindible para el desarrollo de la educación en México. Y así crezca, además tiene que contar con aplicaciones o un software especial dedicado a la educación para el buen desarrollo. En base a su respuesta anterior, ¿cómo cree que se desarrolla la educación básica, apoyándose en herramientas como son las TIC, en el caso de la población indígena, es decir, de una forma adecuada o deficiente? Claro que sí es deficiente, ya que las poblaciones indígenas no tienen alcance a la información y a la tecnología. Ya por último, ¿cuál es su opinión en cuanto a la incorporación de desarrollo de software educativo para la educación básica en la población indígena? Creo que la creación de un software especial actualizado para el desarrollo de la educación para las comunidades indígenas sería muy importante, que incluya temas actuales de vanguardia y puedan también tener escuelas con tecnología, es decir, con computadoras, internet, que es lo básico para así poder tener un software adecuado y tener un mejor desarrollo en cuanto a la educación se refiere.
Por su valiosa colaboración en esta entrevista le doy mi más profundo agradecimiento. Muchas gracias, licenciada.